No, grabando. Perfecto. Hola, pues buenos días amigos de Atando Libros. El día de hoy tenemos una charla. Le quiero agradecer a David R. Maciel el gusto de tenerlo el día de hoy con nosotros y al Fondo de Cultura Económica, como siempre, por brindarnos este tiempo para charlar con autores. Primero quiero agradecerle el que nos haya brindado algo de tiempo para platicar de su más reciente libro, El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano. Bienvenido a Atando Libros. Muchas gracias por su interés. Yo encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, quiero contar que el doctor en Historia por la Universidad de California, tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Arizona, una licenciatura en antropología por la Universidad Estatal de California en San Diego, ha tenido proyectos de investigación. Empiezo con esto nada más para que nos demos cuenta de la calidad, como decimos acá, de la calidad de la melcocha. Ha tenido proyectos de investigación de la Fundación, ha recibido el apoyo de instituciones como la Fundación Ford por Endowment for Humanities y el Fideicomiso para la Cultura México, Estados Unidos, y ha sido galardonado con el premio Otley, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo a su labor por fomento y promoción de la cultura mexicana en Estados Unidos. Ha escrito libros como El Bandolero, El Pocho y La Raza, imágenes cinematográficas del Chicano, México Cinema, A Century of Films of Filmmakers, el cine mexicano a través de la crítica de Chicano Renaissance, Contemporary Cultural Trends, Culture Across Borders, Mexican Immigration and Popular Culture, el norte y algunas otras. Y bueno, El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano, es un libro que es una tremenda recopilación, pero también una revisión exhaustiva de este movimiento chicano, que pues yo quisiera primero preguntarle cómo surge esta idea que un poquito nos habla, ¿no? En la introducción, pero yo quisiera oírlo de su propia boca. Este texto mío es una recopilación así de muchos libros anteriores, ensayos, clases que he dictado por más de 30 años sobre el tema, y yo también soy chicano, o sea, definiendo la palabra como de origen mexicano, pero residente, nacido, creado, educado en Estados Unidos. Eh, entonces, pues este libro responde a varias inquietudes mías. Eh, la mayor es que a través de los años me he dado cuenta que en México no nomás hay mucha confusión, sino también bastante olvido de nosotros, bastante descuido de lo que es la población de origen mexicana radicado en Estados Unidos. En México se sigue creyendo que somos emigrantes y se habla mucho de la inmigración y de los migrantes y las remesas y todo lo que tiene que ver con inmigración, lo cual pues es fundamental y es importantísimo, pero el grueso de nuestra población en Estados Unidos de origen mexicano somos como yo, nacidos, criados, educados, que radicamos. De esos somos ya más de 36 millones de los residentes legales que tenemos, antepasados de varias generaciones, etcétera. Entonces, pues el libro responde un poco a tratar de corregir ciertas misinformaciones en México, falta de conocimiento, y a la vez, pues como que reunir muchos de mis trabajos, darles más forma, reflexionar sobre ellos, revisar toda la bibliografía actual, ponerlo al día, porque mi libro va atrás a un panorama muy extenso, desde la colonia, las exploraciones españolas, la fundación del norte y todo eso, hasta la administración del presidente Biden. O sea, sí es un periodo extenso. Fue el reto más grande que yo he asumido en mi carrera para escribir un libro como tal, pero lo vi muy necesario, ante todo para los públicos de habla castellana, que no había nada semejante. Entonces, pues yo como que quise dar mi granito de sal a esta laguna y ojalá entusiasmar a otros a seguir investigando y publicando sobre el tema. Sí, yo creo que no es granito de sal, ¿eh? Porque empezamos la primera parte de este gran libro con una visión, como usted menciona, de los orígenes primero, pues de la palabra, esta parte de cómo se le designa al pueblo chicano,
¿no? Que al principio pues es el México de afuera, este México perdido, ¿no? Cómo llega la parte de pues la conquista a tocar esta parte ya hacia el norte, cómo se concibe toda esta parte de la conformación de Texas y demás, hasta que llega la etapa de la independencia, luego pasa por la parte de Santana, nos va dando la verdad los antecedentes de manera muy cuidadosa y nos va metiendo estos conceptos para, yo creo que reivindicar la visión de lo que significa ser chicano y también nos presenta en diferentes etapas las denominaciones que ha tenido y la implicación social y política. ¿Nos podría contar un poquito más sobre esta parte? Porque es súper interesante y creo que nos da luz sobre qué es un movimiento social que continuamente está en movimiento. Claro, a lo mejor sería útil principiar con definir la palabra chicano, que por qué ese título, el subtítulo es la historia del pueblo chicano. Es que aquí hacemos una diferenciación nosotros de migrantes y cuando estalla el movimiento social de los 60, los líderes querían buscar una palabra autónoma, una palabra que saliera de la comunidad, que no dijeran somos mexicano-americanos, porque esa venía del sistema dominante. Latinos apenas empezaba a usar en esto, pero latinos como que son todos los grupos, los cubanos, los puertorriqueños. Entonces queríamos una palabra que fuera nuestra, que fuera de nuestra comunidad y que saliera de nuestra experiencia. Resulta, según los lingüistas y los estudiosos del idioma, que la palabra chicano se usó a principios del siglo XX por clase obrera y era como de compadrazgo y todo eso, y luego como que se olvidó la palabra, pero estallan los movimientos sociales, como decía, ellos querían buscar una palabra nuestra, que diferenciara de otros grupos latinos y también que fuera parte de nuestra experiencia. Pero nuestra lucha no principia en los 60. Nuestra lucha data desde cuando fuimos incorporados, entre comillas, el imperio norteamericano y todo lo que surgió después de eso, que fue uno de los grandes temas de mi libro, pues es toda la discriminación, el racismo, el despojo, hasta la violencia hacia nosotros, la forzada asimilación, etcétera. Esa es una parte fundamental de nuestra historia que está, pues, creo que bastante bien narrada en mi libro, de todos los episodios muy trágicos, etcétera. Pero la parte más bonita, creo yo, la parte más noble, la que más nos gusta a mí personalmente como historiador, es toda nuestra resistencia, que nunca nos quedamos con las manos cruzadas de toda esta adversidad y toda esta negatividad hacia nosotros. Hubo infinitas formas de resistencia, hasta gente que tomaron las armas en el siglo XIX, que los denominamos bandoleros sociales, muy célebres algunos de ellos. Luego organizaciones colectivas como Nuevo México, unos se llamaban las gorras blancas, que se ponían capuchas blancas para que no los reconocieran, para romper el despojo de tierras que habían puesto alambres así para quitarnos las tierras y todo eso. Entonces las gorras blancas en la noche andaban así y cortaban esas alambres y todo esto. Entonces eso fue, y luego vino el sindicalismo en el siglo XX, también muy importante, de las luchas obreras en toda esta primera mitad del siglo XX, y luego pues también organizaciones políticas que han peleado por nuestros derechos civiles que no se nos habían negado. Luego pues ya entra el periodo más contemporáneo, que luego la cultura es fundamental, que la vemos no nomás como parte de nuestra identidad, la preservación de nosotros como grupo étnico, pero también con un mensaje creativo, con unas nuevas formas de prácticas culturales que van en todos los géneros culturales, el arte, la literatura, la novela, dentro de la literatura, la novela, la poesía, el ensayo, el teatro, etcétera. Luego la cinematografía, la educación bilingüe, luego los estudios chicanos, etcétera. Entonces, pues sí, ha habido de múltiples formas que hemos tratado de ejercer, no nomás nuestros derechos, sino nuestra identidad y nuestra originalidad dentro del perfil social estadounidense y mexicano, porque también no somos mexicanos como tales, ni somos norteamericanos como tales, sino la fusión de dos culturas y de dos civilizaciones. Sí, claro. Y durante el libro, bueno, nos define, ¿no? Muy bien los ciudadanos de origen mexicano nacidos en Estados Unidos, que al principio
en 1921, nos dan datos muy interesantes. En 1921 al 30, que surge la Gran Depresión, pues los braceros pues se convierten en estos migrantes, ¿no? Acabamos de leer un libro que habla un poquito de eso y que explica que al principio los braceros venían, iban y venían, no estaban todo el tiempo en Estados Unidos, hasta que llega, o sea, piscaban, hacían su actividad agrícola y se regresaban a México con el dinero. Pero de repente entra el punto de vista del racismo y entonces dicen, estos nos están quitando el trabajo, estos traen enfermedades, estos no sé qué, y es ahí cuando empieza como el rompimiento de esta sana relación de mutuo beneficio y se empieza a restringir, Estados Unidos empieza a restringir las idas y venidas y ahí donde algunos pues ya deciden quedarse en Estados Unidos y también nos narra, ahorita que hablaba de esta parte de influencia de México, nos habla usted de toda esta parte de Aztlán, ¿no? Que en un principio toman la transformación de este concepto desde los orígenes, ¿no? De venimos de Aztlán, los mexicanos, y hay una frase que me gustó mucho que dice, nosotros somos una nación, nosotros somos una unión de pueblos libres, somos Aztlán, ¿no? Y que eso les ayuda como a conformar un poco la parte del movimiento para este grupo y esto se da mucho en 1970 y ya después se deriva en pues todo lo que hemos visto, diferentes nombres y acepciones. Y un poquito también en la parte del arte y todo esto, pues la verdad me gustó mucho porque nos explica también en la parte de las influencias, ¿no? Cómo los muralistas Orozco, Diego Rivera van a influir después en este arte público donde se busca que el grupo chicano, que esta cultura, esta mezcla se vea por las calles, ¿no? Y en música, bueno, nos ejemplifica con uno de los mayores emblemas, que es Richie Valens, el que cantaba La Bamba y demás. Y bueno, en cine, nuestro adorado Yo Amo a Tintán. Y ahí hace una nota que me encantó, que dice que él realmente muestra esta parte de cultura chicana sin ser peyorativo. No sé si nos pudiera ampliar un poquito más sobre esto. Claro, pues es que hay tantos temas en eso, Sí, pero claro. por ejemplo, tomemos la figura de Tintán. Mucha gente no sabe, por ejemplo, a mí me fascinó desde que estaba chico y veía las películas de Tintán y luego, pues gracias a mi increíble amigo y mentor de toda la vida, que fue Carlos Monsiváis, que él me dio muchas pistas sobre Tintán, como saben ustedes, a Monsiváis le fascinaba Tintán y escribió muy magníficos textos sobre Tintán y todo. Pero entonces, tomando eso como base, yo me hice varias preguntas y que entonces me puse a investigar y resulta que Tintán, como creció de joven en Ciudad Juárez y El Paso, donde se originaron los llamados pachucos, que allá les Ujú. decían suitsuiters por su vestidura y todo eso. Pero entonces Tintán, para entender y empaparse en esa cultura, resulta que hace toda una gira desde San Francisco hasta Laredo, Texas. Eso yo no lo sabía hasta que me puse a investigarlo a fondo y él se empapó en la cultura chicana que luego, como sabemos en películas como El Hijo Desobediente, El Revoltoso, todas ellas, pues usaba el mixta de las dos idiomas, pero también el vestiduro, su sombrerito con su pluma y todo Ujú. esto. Pero lo valioso de Tintán como pionero en eso es que él no ridiculizaba ni hacía el humor a costa de nosotros, sino con nosotros, como Ujú. parte esencial de lo que era la cultura fronteriza en una forma muy sensible, que yo creo que era el único artista, entre comillas, mexicanos, como Monsiváis siendo el único intelectual que tenían esa sensibilidad y esa como admiración y respeto a nuestra cultura. Y entonces trataron como de traerla a un público mucho más amplio en el interior de México. Sí, claro. Y, Y y, bueno, es un y bueno, icono. una cuestión final aquí antes de que dejemos el tema del arte. Nosotros todos los, digamos, los creadores de alguna forma, o los ensayistas, o los escritores, artistas, lo que, como, tenemos como siempre un doble propósito en mente. Uno, obviamente, tratar de ofrecer creatividad en nuestra productividad cultural, pero otra, un mensaje político.
que dentro de nuestra arte también es mostrar la experiencia chicana, ya sea episodios históricos, figuras, escenas de los barrios, de todo esto, pero con un mensaje claramente político de lo rico que ha sido la experiencia chicana. Sí, claro, y usted no solo se remite a a poner sobre la mesa esta parte de lucha, de discriminación, sino también estos ejemplos que muestran la cultura chicana también en el teatro, también en el cine, esta película de la que habla de Espaldas Mojadas, en la tradición del teatro popular a finales del siglo XIX, también como los diarios, como La Opinión de Los Ángeles, tengo una amiga que escribe ahí, Ah, qué bien. sí. Es un magnífico periódico. Ha tenido subas y bajas, pero en la actualidad yo no pasa día tras día que no compro La Opinión, porque es Sí, el mejor periódico en todo Estados Unidos que cubre la población chicana y latina. sí, saludos Gardenia. Ella escribe ahí. Y bueno, sí, entonces esto está padre porque nos abre un poquito la mente a dejar de ser peyorativo, a dejar como un poquito, porque los mexicanos de repente hay que ser sinceros, tenemos un poquito de reticencia al decir, ay, los chicanos, ay, los migrantes, ay, vienen aquí a pasearse. O sea, traemos un poquito de rechazo y este libro realmente te ofrece pues un poquito el entender, cuando tú entiendes la historia, el por qué, cómo surgió, de dónde vienen estas necesidades, también cómo ha ido evolucionando el movimiento chicano, lo que han sufrido, ¿no? Desde 1800 y cacho hasta la actualidad, pues creo que te vuelves un poco más empático y empiezas a tratar también de descubrir, bueno, qué nos están aportando, ¿no? Porque también son movimientos culturales. Y ahorita lo que usted refería a la parte de la parte política, a mí me gustó una parte donde se habla ya de la parte de Barack Obama, ¿no? Barack que crea el Head Start, ¿no? Con el 38% de chicanos y que para 2008 ya eran 26 millones, o sea, cómo se le va dando ciertas prerrogativas dentro del gobierno de Barack y se le dan recursos, ¿no? A estos estudiantes latinos en secundaria, que eso provoca que haya un 50% menos de deserción, que eso pues se hace interesante y que esto va a tener un impacto inherentemente, ¿no? Posterior y vamos a empezar a ver mucho más número de profesionales, ahora sí que chicanos, latinoamericanos en Estados Unidos y también con este Obamacare en el 2010 que benefició a 4 millones de latinos. A mí me gusta mucho esta parte de Barack porque sí, pone lo bueno, pero también pone lo malo. Esta parte de deportaciones que ahí nos cuenta un poquito más en estos capítulos. Es que Barack Obama, pues, tuvo muchas virtudes. Era un hombre muy sensible, era un hombre muy inteligente, era un hombre que quería hacer el bien, era un hombre en el fondo bondadoso, pero se enfrentó al Partido Republicano y nunca entendió él que el Partido Republicano no iba a colaborar con él. Por eso le dio esas concesiones de deportación ingenuamente, lo cual a nosotros siempre nos pareció muy difícil de entender. Alguien tan brillante como Barack Obama, pero es que tenemos que recordar que él nomás tenía 2 años en el Senado cuando entró a la presidencia. Entonces digo, fíjese la diferencia con Joe Biden en la actualidad. Joe Biden tenía 27 años en el Senado, 8 años como vicepresidente. ¿Qué no ha visto Joe Biden de Sí, política? el callo. Entonces, pues digo, a todos conoce, hasta los pillos los conoce Claro. muy bien. Entonces, pues esa experiencia no la tuvo Barack Obama, pero a la vez hizo grandes proyectos, como usted dice, el Obamacare, que lo han tratado de tronar los republicanos, salvó con seguro médico a más de 36 millones de ciudadanos en Estados Unidos, no nomás latinos, sino también norteamericanos que no tenían los recursos para un seguro médico, etcétera. Entonces, eso fue muy bueno. Luego sí se dio cuenta de sus errores de migración y como sabe,
pues introdujo DACA, que pues puso freno a las deportaciones a los dreamers, a los soñadores. Entonces, pues sí, hay que como ofrecer un balance de Barack Obama. Fue un periodo, de todos modos, yo lo veo en lo general pues, muy positivo, pero luego viene el peor periodo de toda la historia estadounidense, como el peor presidente, que están de acuerdo todos los analistas, que fue Donald Trump, que eso sí fue tremendamente negativo en todo ámbito, pero particularmente a las poblaciones, como les llaman allá, de color, los latinos y los afroamericanos, porque se acuerda que sus primeras declaraciones como candidato fueron horrendas contra mexicanos y siguió su racismo. Sí, con el muro, ¿no? Necio con poner el muro. Pero Y hasta como y políticas públicas, abolió mucho lo de Obama, quitó becas, quitó recursos financieros, o sea, no nomás fue retórica o un no, y muro que servía para nada. separar a los padres de los hijos, hacer estos Sí, campos, ¿no? Tipo sí. campo de concentración, provocar el shutdown del gobierno, No, ¿no? y luego lo peor de todo, que todavía sigue ese legado, la polarización de Estados Unidos, Ujú, porque él les dio cancho a todos los supremacistas, a sí, todo el claro, racismo, lo sacó a la luz, claro, incluso lo incluyó como su agenda. claro. Recuerden ustedes un cartel de él que no se comentó tanto, pero se debería de haber tomado muy en serio, que decía Make America White Again. Hay que hacer de América América blanca blanca otra otra vez. vez, claro. Eso quería decir la supremacía blanca, Ujú. ante todo. Entonces sí fue terrible, terrible ese periodo que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Sí, claro, porque pues polarizó mucho a la sociedad y bueno, lo pudimos ver días antes de renunciar, como esta invasión al Capitolio, cuando se había visto, ¿no? Y No, realmente sí es un efecto pues de esta persona que no tiene claro el blanco y el negro. Y ahora, hablando un poquito de toda esta parte política, durante el gobierno de Barack Obama, usted también nos menciona cosas interesantes como el E-Verify, el sistema digital para revisar este estatus legal y bueno, son de la parte de las concesiones que usted comenta, pero que también nosotros de repente desde México como que no tenemos muy claro la parte del poder en cuestión de política que tienen la parte de los mexicoamericanos, porque aquí dice que el incremento del 25% en las votaciones, pues fue realmente por estos estados que tienen una mayoría, ¿no? En Colorado, en Florida, en Nevada, en Nuevo México, y el 42% número de votantes, ¿no? Aumentó el número de políticos, por ende, de funcionarios en el sureste, perdón, al 50%. Entonces, es algo que uno de repente de este lado no visualiza muy bien el poder latino, el poder chicano, pero de repente pues los americanos están ya dándose cuenta que no falta mucho para que en las escalas mayores de los funcionarios y de la política ya haya por fin un México-americano igual y hasta en la Casa Blanca sentada ahí en la Casa Oval. No sé qué opine usted. no, fíjese, Jorge Ramos, que todos lo conocemos y lo respetamos y lo admiramos mucho, su penúltimo libro dice, está dedicado al próximo presidente futuro que será latino. Entonces digo, a lo mejor, como decimos en inglés, es wishful thinking, ¿no? Que todavía Ujú. estamos soñando un poco adelantados, pero no, hoy día ya tenemos más de 5,000 funcionarios políticos, tanto electos como asignados, desde alcaldías hasta gobernadores, hasta miembros de los senados, miembros de concilios en las diferentes ciudades. Nuestro alcalde en Los Ángeles, Eric Garcetti, es mitad mexicano, habla un impecable español, siempre habla de sus orígenes de migrante, que su abuelo emigró de México, etcétera. Entonces, pues ya, como dice usted, es otra cosa en la política, ya estamos muy representados. Todavía nos falta un aspecto de romper o de llegar a él, que es a nivel federal. Todavía Ujú. no tenemos los senadores
Ya sí tenemos los congresistas, bueno, hay latinas como Alejandra Ocasio-Cortez, que aunque es pues, de origen puertorriqueño, todos es latina, es una maravilla, como sabemos, como congresista y como la vanguardia y quizás el nuevo perfil del Partido Demócrata. Entonces, pero necesitamos llegar al nivel que usted señala de senadores, por ejemplo, más y vicepresidentes. Bueno, Kamala Harris sí es mujer de etnia y de color, pero nos falta llegar a ese nivel, como chicanos. Pero los otros ya hemos hecho avances tremendos. O sea, Ujú. toda la franja fronteriza, por ejemplo, está dominada por políticos chicanos. Toda, desde El Paso hasta Brownsville, de Texas. ¿Y esto cree que le vaya a dar un nuevo tinte a las relaciones México-Estados Unidos en la frontera? Pues fíjense que sí y no. O sea, es que los fronterizos ellos mismos se agendan, ellos mismos, las relaciones son tan personales, tan necesarias como El Paso, Texas, que uno camina de Juárez al Paso. Entonces, los Ujú. Laredos es igual. Todas estas tienen sus propios nexos, sus familiares que viven de un lado, trabajan en otro, etcétera. Pero lo que pasa es que México todavía no ha tomado ventaja de estas nuevas realidades chicanas, no nos ha buscado, no ha hecho los nexos, los alianzas que pudieran hacer, no nomás en el tema de migración, en el tema de política, en el tema de cultura, en el tema de economía. Tenemos muchos empresarios gruesísimos que los empresarios mexicanos los deberían de buscar, ver qué cosas pudieran hacer para facilitar los productos, venderlos mejor, etcétera. Yo no soy ni economista ni ando en ese campo, pero veo las potencialidades que hay. Y bueno, la cultura, no digamos que pudieran la Secretaría de Educación Pública aquí, el Instituto de Bellas Artes, IMCINE, etcétera, todas estas organizaciones culturales mexicanas deberían de ponerse en contacto, de compartir obras culturales, invitar artistas, etcétera. Sí, he visto que ya empiezan a ver algunos de esos. Hace poco el Museo Carrillo Gil tuvo una espléndida exposición de arte chicana. Entonces sí, veo algunos inicios que hay. La UNAM también está por abrir un programa sobre estudios chicanos por la primera vez en la historia. Van a formar una cátedra. La Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de fundar un instituto César Chávez para promover el español en Estados Unidos. Entonces sí veo algunos inicios Sí. positivos en la actualidad, pero creo que todavía la potencialidad es infinita, que nos queda mucho que hacer allí y de Claro, beneficio a ambas comunidades, porque claro. nosotros queremos más cultura mexicana todo el tiempo, lo piden Ujú. nuestros alumnos, nuestra juventud, hasta la gente mayor que va a las bibliotecas públicas, quisieran más libros en español, etcétera. No, pues me voy a ir para allá. Sí. Sí, pues bueno, se nos casi acaba el tiempo y la verdad ha sido una charla deliciosa. Este libro realmente sí nos abre mucho los ojos a todo este movimiento y como usted dice, creo que nos ayuda a entender de mejor manera la parte de lo que es estar del otro lado, la necesidad también de tener cultura de los orígenes y las raíces. Y yo lo quiero felicitar porque me gustó mucho el libro, me enseñó cosas nuevas y a darle una visión diferente a este movimiento chicano. Muchísimas gracias, David R. Maciel, le agradezco el tiempo y bueno, no sé si quisiera agregar algo más. No, pues yo les agradezco a ustedes su interés. Me gustaría comentarios de ustedes. ¿Me permite dar mi correo electrónico? Claro que sí. Es David Maciel con C, todo junto, 001 arroba gmail.com. Si algunos de sus lectores hojearan mi libro, me encantaría saber los comentarios, las impresiones de ellos Claro que o sí. cualquier otras preguntas relacionadas con los temas que hemos abordado. No, bueno, pues espero que sí hayamos tratado de abordar la mayoría, lo más interesante, pero creo que todo el libro tiene cosas interesantes. Pues muchas gracias por su interés y su tiempo. No, a usted. Espero que volvamos a platicar en el futuro.
Sí, segurísimo, segurísimo. Y bueno, gracias a David R. Maciel y como siempre al Fondo de Cultura Económica por brindarnos esta charla. Y les recuerdo, el libro es El México de afuera, historia del pueblo chicano. Lo vamos a estar recomendando, vamos a hacer la reseña muy prontito. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y TikTok, Atando Libros. Yo soy Angélica Valdés, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Mucho gusto, Angélica. Gracias.